¿Qué es un coaching? ¿Qué entiende usted, pastor, por coaching? Alguien que abra el micrófono y me diga, ¿qué es un coaching? Entrenamiento. El coaching es entrenamiento, muy bien, entrenamiento, ¿ok? Y es una palabra que ha sido adaptada en los últimos años por grandes líderes o por grandes personas, formadores de líderes. Entonces estas personas se han convertido en entrenadores de otros líderes. ¿Cree usted que el pastor debe ser entonces un entrenador? ¿Cree usted que el pastor debe de formar nuevos líderes? ¿Cree usted que el pastor está puesto para hacer otros líderes? ¿Sabe que uno de los problemas el problema de el crecimiento de las iglesias que se han suscitado por mucho tiempo, uno de los factores que se han encontrado por la falta de crecimiento ha sido por la falta de formar líderes. Ha existido en algunas maneras de administrar personas que creen que ser líder es ser autoritario o cree que ser líder es ser indispensable. Entonces encontramos organizaciones que dependen de una sola persona, que dependen de un solo ser. Entonces un pastor funda una iglesia y él es el pastor bombero, él es el pastor todopoderoso, él es el que dirige los jóvenes, dirige los señores, él es el que dirige todas las sociedades. Sin él nada se puede hacer, sin la aprobación de él nada se puede hacer, sin su presencia nada se puede hacer. ¿Cree usted que una organización de esas puede crecer? ¿Cree usted que una organización de esas puede expandirse? Muchos líderes en la antigüedad se han convertido en personas indispensables, se han convertido en personas que sin ellas no existiría una organización. Y tristemente cuando ellas faltan, porque los seres humanos no somos eternos, cuando ellas faltan, pues ahí encontramos el gran problema de que las organizaciones tambalean entonces y muchas de ellas se pueden acabar porque no está fulano de tal. Pero resulta que el ministerio cuántico, el ministerio que se ve en este siglo, debe ser un ministerio con extensiones. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos de aprender a transmitir nuestro ministerio, a compartir los dones y talentos y enseñanzas que Dios nos ha dado. Antes creíamos que el poder estaba en la información, entonces todo el mundo, empresas, personas, todo el mundo retenía la información porque la información es poder, pero resulta que ahora no es así. Ahora necesitamos es compartir la información. El compartir la información nos hace fuertes. Siempre el dar va a ser mejor que el recibir. Siempre el dar va a ser mejor que recibir. Cuando usted comparte sus dones y sus talentos, la iglesia va a crecer, la iglesia va a mejorar, su ministerio va a crecer de una manera muy especial. El coach es la persona que se encarga entonces de capacitar, de ayudar, de formar y sobre todo de mostrar el camino a aquellas personas que en este caso son atendidas por nuestro ministerio, en este caso nuestra familia y nuestros hermanos. Entonces vamos a encontrar que nosotros a través de las preguntas, a través de las conversaciones, nuestro trabajo es a través de la conversación. Creo que esos son temas que nos han enseñado ya el hermano Diego, temas anteriores, el poder de la palabra, la conversación. Nosotros ayudamos a que las personas mismas encuentren la dificultad. Yo les comentaba un caso de una hermana que era, creo que era como mariquiteña, creo que se dice, de Margarita, ya en Venezuela, que ellos hablan así rapidito. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar con el hermano Joe a veces, que él te habla rapidito, ¿sí? Y los que son propios de allá que son propios de allá de la isla, te hablan súper rapidito. Tienes que estar muy atento a escuchar. Y había una hermana que llegaba a la iglesia y me decía, pásale. Yo casi no le escuchaba. Yo casi no le entendía a la hermana, pero yo trataba de ponerle lo más cuidado, atención, y ella me contaba sus problemas y sus inconvenientes. Y mientras que me iba contando sus problemas, yo le decía, hermana, ¿y qué cree usted que tenemos que hacer entonces?
No, hermano, pues hay que orar más. Amén, hermano. Entonces vamos a orar más. No, hermano, hay que ayunar más. Amén, hermano, vamos a ayunar. No, y si yo hablo con Julano y si hablo con Sultano, ella misma, a través de la conversación, iba dando la solución al problema. A nosotros nos enseñaron en la iglesia, en la formación tradicional, nos enseñaron que los pastores somos consejeros. Y sí, somos consejeros. Pero resulta que la consejería es muy amplia y la consejería es muy delicada, es muy delicada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, usted debe de ser un consejero certificado para poder darle un consejo a una pareja, para poder darle un consejo a un joven, para poder darle un consejo a alguien que necesita. Si usted no es certificado y ese joven tiene alguna dificultad, si ese joven se suicida, si esa pareja de pronto pierde su hogar, usted puede ir preso, usted puede ir demandado, usted puede tener un conflicto bien tremendo. Y nosotros en nuestro ministerio latino no hablamos mucho de consejería o no tenemos certificaciones de consejería porque nos hace falta implementar ese tipo de cosas en nuestras iglesias. Inclusive eso lo estamos implementando en la capellanía. Los capellanos también tratamos de certificarnos como consejeros. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que cuando nosotros entendemos el coaching ontológico y el coaching cristiano, nosotros no aconsejamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es oír atentamente, hablar con la persona y la persona descubre su propia solución, descubre hacia dónde caminar. Entonces nosotros ayudamos en la resolución de conflictos, en el manejo del estrés, en el logro de los objetivos, en la oratoria, también en los coaching ayudan en la comunicación eficaz, ayuda a vencer traumas y miedos. Ese es como el poder o el trabajo, lo que debe hacer un coach cristiano, un coach ministerial, en este caso un coach pastoral. Entonces, vamos a ver unos postulados que ya algunos pastores que han estado conmigo en algunos seminarios ya lo han escuchado, pero la mayoría no. Y el primer postulado del coaching ontológico es que nos dice que lo interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Ojalá usted esté tomando nota, mi estimado pastor, o vea el video más adelante. Lo primero que debemos de entender desde el punto de vista del coaching ontológico, coaching es entrenamiento, ontología viene del ser, entonces entrenamiento del ser. El primer postulado es que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Qué significa eso? Los seres humanos siempre estamos comunicando algo, siempre estamos expresando algo, siempre estamos dando un mensaje de manera verbal o de manera no verbal. Entonces ahí encontramos el lenguaje corporal, ¿sí? Donde nosotros estamos comunicando a través de los gestos. Yo sé que los que son casados acá, que llevan bastante tiempo, por lo menos más de 5 años de casado, ya sabemos nosotros comunicarle a la esposa con la mirada. Hablamos con la esposa con la mirada, ¿verdad? Y estamos en una reunión y de pronto la volteamos a ver y ella ya sabe lo que necesitamos, ¿sí? Estamos en el altar, por ejemplo, predicando y volteamos a ver así al hijo, la hija o la esposa y ella ya sabe, ay, el pastor necesita agua, vamos a llevarle agua al pastor. O si de pronto el hijo de uno está muy inquieto en el culto, uno lo voltea a ver, ya el muchacho ya sabe, ah, papá me miró, tengo que sentarme quietecito. O le jalan las orejitas ahí, ¿verdad? Entonces es una manera en que nos comunicamos. También sabemos que cuando la esposa nos mira de cierta manera ya hay problema en la casa. Decimos, ah, esta no me la va a perdonar. A través de una comunicación no verbal, a través del cuerpo. Entonces también comunicamos a través de las emociones. Entonces tenemos que el lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos. El lenguaje es la clave para comprender los fenómenos humanos. Nosotros a través de la emocionalidad y el dominio del lenguaje podemos transmitir información correcta o incorrecta. Yo siempre he dicho que el poder que tiene un orador, un pastor, un predicador es un poder muy grande, porque desde el altar las personas que nos están escuchando creen lo que usted está diciendo en el altar. Y yo tuve mi primer estrellón siendo una ovejita, le pregunto a mi pastor, llevaba poco tiempo,
Y recuerdo tanto que había llegado un pastor de Estados Unidos, un muchacho de Estados Unidos, y eso era la bomba pues de predicación, y lo estaban invitando por todos lados, y lo invitaron a la iglesia nuestra. Y en la predicación él dijo que ya el presidente Álvaro Uribe, que era el presidente en esa época de Colombia, él ya tenía el microchip en la frente, que ya ese presidente tenía el microchip en la frente. Y claro, todos salimos asustados, salimos preocupados. Y recuerdo tanto que al día siguiente me encuentro a mi pastor, el que me bautizó, ya un anciano, estaba comiendo empanada ahí en la entrada de la iglesia, en la cafetería, me le acerco y yo, pastor, hermano Marcos, yo todo asustado, yo, Dios mío, ya están poniendo la marca, y cuando nos tocará a nosotros, hay que huir, que nos corten la cabeza, y bueno, digo, pastor, hermano Marcos, ¿será verdad lo que dijo el predicador? Me volteó a ver a mí, le dio risa, y me dice, lo que pasa es que muchos pastores, solamente por llamar la intención, se inventan cualquier cosa. Y cuando él me dice así, eso fue como un baldado de agua fría porque yo estaba nuevo en el evangelio y yo creía todo lo que un pastor decía desde el altar, todo lo que un predicador decía desde el altar, o desde un lugar de preeminencia. Entonces, eso me marcó a mí. Pero el poder que tenemos nosotros, pastores, desde el altar es un poder impresionante. Por eso la información que usted transmita tiene que ser una información que debe tener principios de valores. Esa información debe ser real, esa información debe ser importante, esa información no puede ser cualquier cuento inventado o cualquier idea solamente para llamar la atención o para que la gente tenga miedo y busque del Señor. Por lo tanto, los seres humanos, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Yo soy la historia que me cuento todos los días. Me decía una coach que tuve, me decía, Leo, es que los seres humanos somos nosotros más el ego. Y ellos interpretaban al ego como una persona externa a nosotros. Y en los entrenamientos lo hacían con un juguetico, un muñequito, un peluchito. Y ellos decían, mire, este es el ego, este miquito es el ego. Y nos lo ponían encima del hombro, porque el ego nos está hablando todo el día. El ego nos está contando historias fantásticas a nosotros o nos puede derrumbar también a nosotros. Recuerdo tanto que conocí un pastor que tenía una manera de predicar impresionante en Colombia y yo grababa siempre las enseñanzas de él y recuerdo tanto que él predicó y se equivocó diciendo que el arca había quedado en un monte diferente al monte Ararat. Él había dicho que había quedado en otro monte. Entonces, cuando terminó la predicación, que fue maravilloso, le digo yo, viejo, te equivocaste. Y yo la tenía grabada. Y me dijo, ¿por qué? Entonces le conté. Usted dijo que en tal monte y era en otro monte. Solo eso lo derrumbó. No tenía carácter. Se sentía mal. Y cuando yo me descuidé, agarró la grabación que yo tenía y la borró. Me dañó todo el trabajo que yo había hecho porque él no quería que apareciera el error de él ahí. El ego le estaba hablando a él. Y el ego nos convence a nosotros de cosas que no son. El ego es nuestro primer enemigo. Y el coaching, las herramientas del coaching nos ayudan a detener el ego. Nos ayudan a detener ese enemigo a través de las herramientas que tenemos. Usted dirá, hermano, pero el hermano no está tomando textos bíblicos. Tranquilos, que ahorita vamos a tomar textos bíblicos para que usted no se sienta que esto es antibíblico o que no está bien. No se preocupe. El segundo punto es que interpretamos el lenguaje como generativo. O sea, nosotros los seres humanos, primero que todo, somos seres lingüísticos, somos lo que hablamos, somos lo que comunicamos, somos lo que estamos diciendo y ahorita lo vamos a ver, pero también el lenguaje es generativo y interpretamos el lenguaje como generativo, o sea que en la forma de expresar genera acción, genera situaciones. Yo siempre he dicho que no es lo que dices, sino cómo lo dices. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Usted no le responde a su esposa igual que le responde a sus hijos, ni usted le responde a una persona externa igual que le responde a otra persona. La manera en cómo decimos, la entonación en la que pronunciamos las palabras, la manera en que le contestamos a alguien, no sé si de pequeñito, hoy en día los padres no acostumbramos a hacerlo, tal vez porque nos dieron muy duro de pequeñito, pero yo recuerdo que cuando yo contestaba, por ejemplo, en la casa, ¿qué? Y si mi papá estaba cerca, por ejemplo, me decía, Leonardo, tal cosa, yo, ¿qué? El mascadero, decimos nosotros,
me quedaba para el otro lado. Eso yo no alcanzaba ni siquiera a parpadear y ya tenía el mascadero al otro lado, ¿sí? Se dice Señor, me decía, pero con la mano se dice Señor. Y era la manera en que ya le tocaba a uno era Señor, porque no es lo que dices, sino cómo lo dices, cómo estás expresando, ¿sí? Porque no es lo mismo que a usted le diga a su esposa, le diga, mi amor, ahí está el almuerzo servido, a que le diga, ahí le dejé comida. Ya usted dice, bueno, aquí pasa algo. ¿Era que le echó matarratón o qué era lo que pasa ahí? Hay que preguntarle, ¿verdad? Antes de comer. Entonces, el lenguaje genera acción. El lenguaje genera acción. Salmos capítulo 33, verso 6. Ya entramos a la Biblia para que no nos asustemos. Dice que el Señor creó los cielos con sus palabras. Estoy leyendo la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. El Señor creó los cielos con sus palabras. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con un solo de sus suspiros. Salmo 33:6. Génesis capítulo 1, verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y apareció la hermana luz, y fue la luz, ¿verdad? Sea la luz. Él habló y se creó. La palabra genera, la palabra crea contextos. Por eso es tan difícil hoy en día, mis hermanos, la comunicación que se maneja a través de las redes sociales, las comunicaciones que se manejan a través del WhatsApp. A veces cuando yo estoy hablando con alguien y no lo entiendo porque estoy interpretando lo que dice conforme a mi estado de ánimo. A usted le mandan un mensaje y tenemos un problema en Latinoamérica que nosotros casi no usamos signos de puntuación, no sabemos colocar un punto, una coma o un signo de admiración. Yo he visto que a veces me mandan con signos de pregunta cuando están afirmando, no están preguntando, y a veces uno se confunde y uno no sabe qué es lo que me están diciendo. Y si mi emocionalidad al leer el mensaje no es adecuada porque de pronto peleé con mi hijo, porque discutí con mi esposa, yo voy a creer que el que me está enviando el mensaje también está peleando conmigo. Entonces me toca llamarlo y preguntarle, hermano, explíqueme ya con su voz para yo entender la entonación que tiene o el tema que estamos hablando. Es bien difícil la comunicación hoy en día en estos tiempos de redes sociales. También encontramos en Génesis capítulo 2, verso 18, luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Usted va a encontrar que Dios dijo, Dios vio una dificultad, Dios vio un problema. Me llama la atención que nosotros decimos que los hombres somos la creación final de Dios, pero tenemos que decir los hombres en el sentido de que el hombre y la mujer, porque realmente el sello perfecto de la creación fue la mujer. Porque si usted ve que cada vez que Dios hizo algo, dijo que Dios, al final dice que vio que era bueno. Hizo tal cosa y vio que era bueno. Hizo tal otra y vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, dijo, pero a este le falta algo. Lo primero que dijo es, no está bien que el hombre esté solo. No está bien, faltó un complemento. Entonces, esa palabra de que no está bien vio un problema, pero también genera una acción o una solución en este caso, y es que nos buscó esa costillita, y gracias a Dios, porque no sé qué sería de nuestra vida sin esa costillita que Dios nos ha regalado. Amén. Gracias a Dios por nuestras esposas. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía ¿qué? La palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se había hecho. En el principio era el verbo, dice la versión tradicional. ¿Sí? Santiago capítulo 1, verso 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Entonces, si los seres humanos somos seres lingüísticos, o sea, que somos seres que dependemos de lo que hablamos, de lo que expresamos, de lo que comunicamos. Comunicamos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos emocionados.
Por eso a veces uno habla con los hermanos, hermano, está cantando, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y uno le dice, hermano, pero dígale a su cerebro que se conecte con lo que está cantando, o dígale a su rostro que se conecte con lo que está diciendo, porque está con cara de limón y diciendo que está contento, o le falta conocer al Señor entonces. La palabra genera. Hay una fábula que compartí en estos, el mes antepasado, creo que fue, ya se me olvidó, en noviembre creo que fue, compartí con los pastores del distrito 8, y es la fábula de unas ranitas que viajaban por el bosque. Y dice esta fábula que había un grupo de ranitas que estaban viajando por el bosque, estaban saltando por el bosque, pero varias de ellas no se dieron cuenta que en medio del bosque había un tremendo pozo de esos que hacen acá de agua, un pozo de agua bastante profundo, pero este pozo estaba seco y de repente cayó una y de repente cayó otra, cayeron dos ranitas en ese pozo tan profundo. Y bueno, se golpearon, luego quedaron mirando hacia arriba y empezaron a saltar para tratar de salir de ese hueco. Y empezaron a saltar, las demás se dieron cuenta que habían caído ellas y rodearon el pozo. Y se dieron cuenta que el pozo era muy profundo, era muy profundo. Y pues era imposible salir de ese pozo, era muy alto. Entonces las ranitas empezaron a saltar y saltar y a saltar, y las que estaban arriba, es una fábula, empezaron a decir, no, no se esfuercen, se van a cansar, no pueden salir de ahí, es muy profundo, no, no se esfuercen, es imposible salir de ahí. Y una de ellas, que estaba salte y salte y salte, ya a lo último se cansó, se desanimó y se dejó morir, y murió ahí. Pero la otra rana seguía saltando, y cuando vio el cadáver de su compañera dijo, no, yo aquí no me quedo, y siguió saltando y siguió saltando, y ella miraba hacia arriba, veía a la gente que le gritaba y que le gritaba, ya no te esfuerces, ya no lo hagas, pero ella con más fuerza saltó tan fuerte que logró salir del hueco. Y cuando salió del hueco, pues eso fue una noticia para todo el país de ranas, y todo el mundo estaba asombrado de que las ranitas, esta ranita se había salvado y otra se había muerto, y de repente llegaron los periodistas ahí, recuerda que es una fábula, y se le acercaron y le dicen, rana, pero cuéntenos, ¿cómo hizo usted para salir? Pero la rana no les contestaba nada, y ella quería seguir caminando, y los periodistas ahí con el micrófono, cuéntenos, ranita, ¿usted cómo hizo para salir? Hasta que se acercó una amiga de la rana y llamó a los periodistas y le dijo, mire, ella no le va a contestar a ustedes. ¿Por qué? Porque la rana es sordomuda. Ella es sorda y no sabe lo que ustedes están diciendo. Sabe, en el interior de la rana, ella miraba hacia arriba y veía a todas las demás ranas que le hacían señas, pero no sabía lo que las demás ranas decían. Ella creía en su interior que la estaban animando a que subiera, porque le hacían señas así, ella dijo, me están animando. No las oía. Mi hermano, es necesario en muchas ocasiones aprender a saber qué se oye y qué no se oye. La palabra tiene poder para destruirnos. La Biblia dice que en la lengua está la vida y está la muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pastores. La responsabilidad de nosotros es muy grande. Lo que le lleguemos a decir a una persona es muy, muy, muy importante. Yo recuerdo tanto uno de los oficiales, bueno, tengo varias anécdotas, pero uno de la Junta Nacional de la Iglesia en Ecuador, cuando yo tomé la decisión de renunciar para regresar a mi país, ya llevaba 8 años fuera de mi país y quería regresar a mi país, y los de Ecuador se enojaron conmigo porque me regresaba para mi país. Recuerdo tanto que uno de ellos expresó en el altar que todos aquellos que dejaban la organización Iglesia Apostólica, todos aquellos que han dejado la organización han terminado mal. Todos los que han dejado la organización han terminado mal. Y contó un testimonio de un pastor que se retiró en el Ecuador y terminó buscando comida en un basurero. Buscando comida en un basurero. Y sabe que uno a veces dice, esto no me afecta, pero después de que yo ya estaba en Colombia, llevaba unos meses y no tenía trabajo y estaba pasando una necesidad, recordaba esas palabras de él, y yo decía, Dios mío, ¿será que yo voy a terminar pidiendo comida en las calles? ¿Será que voy a terminar buscando comida en un basurero? Y yo me ponía a orar y yo reprendía, y esas palabras estaban ahí. Recuerdo un pastor que ya no es pastor allá en Colombia, un siervo que está apartado del Señor, y un día me dijo, todavía estaba pastoreando, me dice, hermano Leo, a mí el supervisor me mató un día. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, él era el evangelista distrital
pero el supervisor que ganó no lo mascaba, no lo quería. Y un día en un culto le dijo a él, usted no es ningún evangelista, usted no es ningún evangelista, usted ni pastor es. Y ese muchacho tenía una predicación que yo no le he oído a ninguno hasta el momento, una predicación espectacular. Yo lo vi predicando, lo escuché, lo vi por video, pero predicando en Centroamérica, en un parque donde 160 personas se arrepintieron en una enseñanza de él. Pero él escuchó la voz de ese supervisor y esa voz, esa palabra generó en él duda. Y pasó el tiempo, pasó los días, y esa palabra empezó hasta que creyó que él no era ningún evangelista, hasta que creyó que él no era ningún pastor y terminó apartándose y terminó perdiendo el ministerio. Tengamos cuidado con lo que decimos, compañeros. Tengamos cuidado. Tercero, interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través del lenguaje. O sea que entiendo que los seres humanos somos seres lingüísticos. Somos lo que decimos. Usted se levanta y usted dice, qué guapo estoy, ¿verdad? Y esto pasa mucho con las hermanas. Aquí que hay algunas hermanas. Cuando se levantan y de pronto se miran en el espejo y ese día el esposo no le dijo, mi amor, qué bonita estás, se van para el trabajo pensando, oiga, ¿será que yo hoy no estoy bonita? ¿Y será que es que hoy yo no estoy bien? ¿Será que hoy estoy más gordita? ¿Será que hoy estoy más flaquita? Porque por todo podemos estar sintiéndonos mal. Entonces los seres humanos somos lo que hablamos, lo que comunicamos. Y también la palabra tiene poder para generar acción. Pero nosotros interpretamos a los seres humanos que ellos son capaces o que nosotros somos capaces de crearnos a nosotros mismos a través del lenguaje. ¿Qué nos estamos contando, mis hermanos, a nosotros mismos? Proverbios capítulo 4, verso 23. La traducción en el lenguaje actual dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida, dice esta traducción. La traducción tradicional creo que dice que debemos de cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Cuida nuestra mente. ¿Cuáles son las conversaciones internas que tenemos? ¿Cuáles son las conversaciones y cuáles son los mensajes que estamos escuchando? Lucas capítulo 6, verso 45. También en la traducción del lenguaje actual dice, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en tu corazón. Lo que sale de nuestra boca muestra lo que hay en nuestro corazón, de lo que nos estamos alimentando. ¿Sí? Yo recuerdo tanto que había un pastor, ya murió, que le dicen, mire que el músico de él, en el campo, le dicen, pastor, mire que su músico estaba por allá tocando en una cantina. Y él, ¿cómo así? Se fue el hermano Chepito y buscó el músico. Y dije, hermano, ¿cómo así que usted andaba en una cantina? Y dice el hermano, el joven, dice, ¿qué, pastor? Eso es pura... Ya sabe la palabra que dijo. No dijo mentira, dijo la otra, la mundana. Y el pastor de una vez, en disciplina, porque estabas por allá y estás apartado. Entonces lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Mateo capítulo 12, verso 34 y 35. Mateo capítulo 12, verso 34 y 35. También en la misma traducción dice, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Tremenda palabra, ¿verdad? Lo que decimos nos define lo que somos. Lo que decimos nos define. Amén. De la abundancia del corazón, habla la boca. Proverbios 23, 7. Pues como piensas dentro de ti, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Nosotros somos lo que pensamos que somos. Si usted cree que es una persona que nunca va a alcanzar a tener una iglesia grande, si usted cree que es una persona que no va a lograr darle una buena estabilidad a su familia, si usted cree que es una persona que Dios solamente lo quiere ir para que le predique esos 4 o 5, así será. Así será. Porque usted pone los límites. El Dios que nosotros tenemos es un Dios ilimitado, es un Dios maravilloso. Y cuando le permitimos que Él obre,
con fe, con tranquilidad, el Señor abre puertas poderosas y podemos testificar. ¿Cuál es su historia, pastor? ¿Cuál es su historia? Su historia ¿viene desde el punto de víctima o viene desde el punto de responsable? Y esto lo tocó el hermano Diego en los seminarios anteriores, pero yo quiero hoy volverlo a tocar, quiero volver a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron un evangelio de víctimas. Nos enseñaron un evangelio, y lo digo porque yo vengo de la vieja escuela en el sentido de que mis pastores fueron de la vieja escuela. Y mis pastores, en muchas ocasiones escuché a los ancianos, que algunos ya en paz descansan, gracias a Dios, el Señor ya los recogió. Pero yo recuerdo que en muchas ocasiones nos hablaban de que ser cristiano era sencillamente estar dispuesto solamente a las aflicciones, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, por lo tanto, para poder ser cristiano tenemos que estar afligidos y tenemos que estar mal. Y parece ilógico porque salimos de una religión católica donde hay tradiciones donde el ser humano se golpea a sí mismo. Se han visto aquellos que hacen algunos eventos donde se golpean y se sacan sangre ellos mismos y se latigan ellos mismos para poder ellos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y parece ser que dentro del Evangelio también continuamos con esa misma situación, porque somos de los que decimos, Señor, yo soy barro. Y es verdad, somos barro, pero el problema es que somos barro en manos de Dios, y en manos de Dios no somos barro, en manos de Dios somos una vasija. Es muy diferente el barro a la vasija. El barro solo no sirve de nada, de pronto para pegarle a alguien por ahí en la cabeza, pero en las manos de Dios ese barro es una vasija, y no cualquier vasija, porque el libro de los Hebreos nos dice que somos vasijas de honra, porque hay vasijas de deshonra también, pero nosotros somos vasijas de honra. Y tenemos un tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia sea de Él. Pero cuando usted llega y se encuentra un tesoro en una vasija, esa vasija puede ser de barro, pero el valor que tiene esa vasija es incalculable, es espectacular, es maravilloso. El problema es que nuestra mentalidad es que somos personas que todavía somos solo barro, y no somos vasijas, somos barro. Entonces, cuando nos invitan de pronto, estamos orando, hay momentos en que uno se tiene que humillar delante de Dios y reconocer nuestra posición, que es tan diminuta delante del Señor y tan inferior en muchas situaciones, pero a veces se nos olvida nuestra posición de hijos y nos comportamos como esclavos, nos comportamos como el hijo de la esclava y se nos olvida que nosotros somos los hijos de la promesa. Entonces empezamos a decirle, Señor, es que yo no merezco, es que Señor, yo soy un gusano, y es que Señor, yo soy el más vil pecador, y Señor, y que no. Y entonces uno cuando escucha, yo he escuchado hermanos hablar de esa manera y uno dice, ¿será que este hermano está en pecado o qué? ¿Y será que oremos por él para que se convierta? Porque este hermano está mal. Y da miedo poner a predicar a un hermano así. Pero hermano, nosotros, ¿cuál es nuestra historia? Y lo digo porque a nosotros nos enseñaron entonces un evangelio de ese tipo, un evangelio que debemos de dar tristeza, debemos de dar pesar, debemos de dar vergüenza. Y entonces ser evangélico es estar pidiendo, ser pastor es estar que nos estén dando, que nos estén ayudando, y entonces pobrecito de mí. Así nos enseñaron a todos. Yo creo que nos pasó eso a todos en una situación. Pero cuando Dios nos llama y nos dice, venga, usted es mi hijo, no es hijo de cualquiera, usted es mi hijo. Usted no puede andar pidiendo. Yo lo llamé para que sea cabeza y no cola. Yo lo llamé para que usted dé y no esté pidiendo. Yo lo llamé para que usted sea diferente. Entonces nuestra historia cambia. Cuando somos responsables, nuestra historia cambia. Yo antes contaba, recuerdo tanto que yo contaba la anécdota de mi testimonio, mi accidente, la muerte de mi hijo, y siempre que lo contaba yo terminaba no solamente llorando, todavía lloro, pero lloraba con un dolor y una tristeza tan impresionante que daba lástima. Y mucha gente me ayudaba por lástima. Pobrecito el hermano Leo, casi pierde a su esposa, perdió a su hijo. Pobrecito el hermano Leo, casi queda sin brazo. Pobrecito, y yo era el pobrecito. Y entonces el pobrecito hay que ayudarle, hay que darle, hay que esto, hay que aquello. Pero un día Dios trató conmigo
y fue tratando conmigo y sigue tratando conmigo y me fue mostrando que las situaciones que nosotros llamamos situaciones malas son para nosotros aprender y a conocer a Dios en medio de la necesidad. Todo aquel que quiso guardar maná para el otro día, se le engusanó. Todo aquel que quiso guardar maná para el otro día, se le engusanó. Dios lo que quiere es que dependamos de Él. Dios lo que quiere, yo no estoy diciendo que no ahorre, ojo, que yo no estoy diciendo eso, o que no se programe, o que no saque un presupuesto, no, eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que usted no puede añadirle un codo más a su estatura, de que nosotros somos pastores del reino, que nosotros dependemos de Dios, nosotros somos un real sacerdocio, nosotros somos hijos del Rey de Reyes, hermanos. Esas migajas que caen de la mesa era para los sirofenicios porque ellos no eran hijos. Y el Señor se lo dijo, el pan es para los hijos y nosotros todavía estamos, Señor, yo quiero una migaja tuya, Señor, al menos una migaja que caiga de tu mesa. Hermano, qué pena, pero el Señor cierra las puertas a personas con mentalidad de víctima. A la gente que hace dar lástima, Dios le cierra las puertas. A la gente que siente, que busca la lástima de los demás, Dios le dice, este no es mi hijo. ¿Usted cree que este es un embajador del reino en la tierra? ¿Usted cómo ve los embajadores? Los embajadores andan bien. Y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad. No me crea, no crea que eso es el evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de las bendiciones que vienen del cielo para los hijos. Hermano, una bendición cuando usted tiene un hijo enfermo y no tiene dinero y usted puede decirle, Señor, en tu autoridad, en tu nombre, te pido sanes a mi hijo y el Señor te sana. Hermano, qué bonito es eso, hermano, eso es tener todas las bendiciones del cielo, mi hermano, porque el mismo apóstol Pedro y Juan cuando iban subiendo dijo, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, gloria a Dios, de lo que tenemos te damos. Qué bonito que este ministerio nuestro sea así, lleno de esa bendición, como hijos. ¿Cuál es tu historia? ¿Todavía quieres dar lástima? ¿O eres de aquellos pastores que dicen un momento, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Listo, hermano Leo, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, en el segundo postulado del que usted hablaba acerca del lenguaje generativo, aquel que provoca algo, es dentro de las funciones del lenguaje y de los actos del lenguaje hay dos acciones que es el ilocutivo y el perlocutivo. Y es precisamente relacionado a lo que usted hablaba. Y es acerca que el acto ilocutivo es la intención de la persona que lo dice, la acción, ¿sí? Y el acto perlocutivo es lo que sucede o lo que produce ese comentario, esa palabra como tal. Entonces, quería pues como aportar esa parte, que dentro de ese segundo postulado es importante ver que lo que usted explicaba está relacionado a esos dos actos, lo que yo voy a generar con lo que digo y la otra persona lo que le va a producir lo que digo. Entonces ahí lo que yo digo. Entonces es ahí donde hay que tener cuidado, precisamente lo que usted hablaba acerca de el poder de la palabra, de lo que decimos. Podemos generar en la persona bienestar o por el contrario podemos generar un daño que, o sea, lastimosamente las palabras, aunque pasen muchos años, aunque no generen el mismo dolor o el mismo sentimiento que generaron en su momento, porque Dios ha hecho el proceso de sanar, quedan ahí. Así sea para una anécdota como la que usted contaba, así sea pues como para aconsejar a otros de que no lo hagan. Entonces, a eso era lo que quería aportar, hermano Leonardo. Existen 6 posibles acciones o 6 tipos de acciones posibles en el lenguaje. Están las afirmaciones, eso nos quedó pendiente, era lo siguiente, las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, las promesas. Dentro de las promesas estarían entonces las peticiones y las ofertas. Siempre estamos hablando o mencionando una de ellas o varias de ellas en nuestra conversación. O estamos generando juicios cuando decimos el día está caliente, está haciendo mucho calor. Y bueno, ¿calor para quién? ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Para usted que está sin ventilador o para mí que estoy con ventilador? ¿Sí? Son juicios de cada uno. Promesas, cuando decimos el culto lo empezamos a las 8 y resulta que son las 8:20 y no hemos llegado, hemos roto promesas o hemos cumplido promesas. Declaraciones,
nos faltó tocar el tema de declaraciones con los textos bíblicos poderosos que hay de declaraciones. Y no es de que son textos mágicos que por leerlos o por declararlos o como muchos pastores dicen yo declaro y que no es cuestión de ese tipo de situaciones. La fe sin obras es muerta. Necesitamos conocer muy bien cuando hablamos de este tipo de situaciones, de afirmaciones. Gracias, mi hermana, gracias. Eso lo tocaremos en algún otro momento con la ayuda del Señor. ¿Alguien más desea comentar algo? Pasa que dijo que dijéramos algo, yo creo que no sé si a mí me pasó nada más, pero lo que pasó fue que paró el camión en seco. Yo apenas estaba esperando algo más. Por el tiempo. Yo tengo un tema larguísimo aquí, pero por el tiempo. Lo que es que lo que pasó fue de que íbamos como en quinta y de repente pegó el frenón de un solo y yo todavía estoy pensando si es que frenó o se deslizó. Entonces Salió volando. pasa de que estaba tan pensante si es que estoy dando lástima o no, pero se pegó el frenón ahí, algunos que recién van llegando. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Entonces nadie quiere decir nada porque a lo mejor están todavía saliendo del susto del frenón. Pero bueno, estamos apenas bueno, aquí está temprano todavía, pero no, yo creo de que ha sido muy bueno el aspecto de escuchar esto y muchas veces es por la manera en que lo decimos, vea. Y muchas veces es por la manera en que lo percibimos, por el estado de ánimo. Y estaba analizando esos detalles porque, bueno, gracias a Dios estoy aprendiendo muchas cosas y voy a tener que ir a estudiar mucho el ilocutivo y el perlocutivo. Tengo que aprenderme eso bien y tomarlo muy en cuenta. Y bueno, gracias a la hermana, que Dios se aporte, y a todos, pues que Dios los bendiga, y espero de que podamos participar todos en este aspecto y que podamos atesorarlo. Pues de pronto con el tiempo los saludos nos caminó el reloj, pero bueno, seguimos esperando y por de pronto deseo que Dios los bendiga a todos y gracias por este espacio, Pastor Leo. Y a todos, pues. Amén, pastor, amén. Sabe que el tema de víctima y responsable es un tema muy amplio, que hay que profundizarlo. Yo les voy a enviar un videito es muy cortico, se lo voy a compartir al grupo para que lo vean en Facebook, que a mí me ha gustado muchísimo. El problema es que nosotros nos hacemos las víctimas desde el hogar, desde la casa. Nosotros decimos es que mi hijo no me hace caso, mi hijo no me hace caso, mi esposa me maltrata, mi esposo me trata mal, y siempre estamos nosotros vinculados en la situación y nos tomamos personal la situación. Nos tomamos personal la situación. Entonces, en el momento en que usted se toma personal las cosas, en ese momento usted se convierte en víctima, ¿sí? Mi hijo me está tratando mal. No, mi hijo trata mal. Mi hijo no hace caso. No me hace caso, sino mi hijo no hace caso. Cuando me saco de la ecuación, y creo que siempre me ha servido muchísimo eso, salirme de la ecuación para que las cosas funcionen bien. Ahí entonces dejo de ser víctima y me doy cuenta que el problema es del muchacho, que es un rebelde, o del muchacho, o de la esposa, o del esposo que está tratando mal y que hay que trabajar en eso, pero no me lo tomo personal. Entonces, salir de víctima a ser responsable no es fácil, pero cuando se logra, yo todavía a veces estoy conversando con alguien o con mi esposa y me doy cuenta que me estoy haciendo la víctima. Ya he descubierto eso. Entonces yo me freno un momento y digo, no, espera un momento, que la cosa no va por ahí. Y me doy cuenta que estoy aprovechándome para conseguir algo con mi esposa, por ejemplo, para conseguir algo con mi familia, para conseguir algo con alguien. Entonces uno ya recapacita y uno dice, no puedo hacerme la víctima frente a esta situación porque a Dios no le gusta eso. O sea, yo lo he descubierto cuando me hago responsable de mis errores. Por ejemplo, nosotros decimos, llegué tarde. ¿Y por qué llegó tarde? Por culpa del bus. No, el bus pudo haberse varado, el bus pudo haber pasado lo que sea, pero llegaste tarde por tu irresponsabilidad.
no analizaste que tenías que irte una hora antes por cualquier situación que pasaba. Entonces nos hacemos la víctima, no es culpa mía, siempre votamos se lo votamos a otro, la responsabilidad se la votamos a otro, ¿sí? Es culpa del gobierno, culpa del conjunto residencial donde estoy, culpa de los pastores, culpa de mis líderes, es que la iglesia no crece por culpa de los hermanos, culpamos a todo el mundo, menos el que debemos culpar, que somos nosotros mismos, ¿sí? Si nos ha hecho falta algún bien, es por culpa de nosotros, no por culpa de Dios. No es por culpa de Dios. La Biblia dice, pedís y no recibís, ¿por qué? ¿Pedís mal? Así de sencillo, pedís mal, ¿sí? Porque para vuestros deleites pedís. Usted dice, Señor, yo quiero un carro, ¿y para qué? Para ir a la playa, para llevar a mi esposa a comer, a cenar, a pasear. ¿Usted cree que el Señor va a apoyar una cosa de eso? No lo va a apoyar. Pero si usted dice, Señor, yo quiero servirte, necesito un carro para ir a evangelizar, necesito un carro para irme para el culto, para llevar a los hermanos, para esto y para aquello. El Señor dice, en eso sí me apunto y nos vamos a volver socios. En esos proyectos para el reino, sí me apunto y nos vamos a volver socios. Entonces, cambia la actitud, cambia nuestras palabras, cambia todo, mis hermanos. ¿Alguien más desea aportar algo? Yo sé que ustedes siempre aportan cosas muy buenas y perdónenme por la frenada. Dios les bendiga. Amén, Pastor John. Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Hay algo muy importante y es que cuando nosotros leemos siempre las cartas del apóstol Pablo, siempre él usa en sus cartas el pedir oración. Siempre le pide oración a la iglesia y su oración es que oren por él, que al fin o en el momento de él abrir sus labios, abrir su boca, le sea dada palabra para dar a conocer, le sea dada palabra de sabiduría, le sea dada palabra de consolación, le sea dada palabra de aliento, le sea dada palabra de fe. O sea, es algo importante notar eso siempre del apóstol Pablo, que su oración siempre era por eso, que cuando él fuera a abrir su boca, que las palabras que él fuera a decirle a la iglesia, a la congregación, siempre fueran palabras positivas, no, no palabras para destruir, sino palabras para edificar todo el tiempo. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esa oración. Pastores, de verdad que me siento muy feliz de verlos a todos y deseándoles muchas bendiciones. Estemos ahí en contacto por WhatsApp, saludémonos y nos vemos con la ayuda del Señor en los programas virtuales. Sábado, 10 de la mañana, 8 de la noche, hora de El Salvador. Y el próximo lunes continuamos con la frenada ahí. Vamos con toda. Dios les bendiga a mis pastores. Bendiciones. Un abrazo.